Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de marzo de 2019 y bien, como veis, vuelvo a estrenar voz. No estoy del todo recuperado. Este pod se grabó a principios de semana, con lo que ahí aún estaba más perjudicado. Pero bueno, espero que sea soportable. Como decíamos, segunda semana de marzo y parece que las cosas se mueven. Ahora hacía una encuesta, la hice ayer en Twitter preguntando si estábamos en una alt season y me decís que en un 77% que no. Pero bueno, si no es alt season, será una alt spring, porque tenemos los casos de Raven, de Engine, Grestlecoin, Viacoin, Komodo, Kyber Network, entre otras tantas muchas que han visto 30, 40, 50, 60% de subidas, incluso algún por dos, como es el caso de Engine, o Raven, si no me equivoco, hizo un por 3 hace apenas una semana. Algo se mueve, ya veremos si se sustenta o no, porque dicen los antiguos del lugar que para llamar al season a algo tiene que ser mucho más sólido que esto. Veremos, pero bueno, no sigo con el tema de alts porque hoy vuelvo a hablar con Mariano Conti. Él es el jefe de oráculos de MakerDAO. Y vuelvo a hablar con él porque quedaron muchos temas pendientes en el primer podcast, sobre todo el principal y más importante, hablar de la segunda versión de MakerDAO, de DAI, que está a punto de salir. Muy interesante toda la conversación al respecto, los multicolaterales, cómo van a funcionar, qué parámetros de riesgo se van a introducir nuevos, el papel de Maker en esta versión 2 y muy interesante. El DSR, que es el Day Savings Rate, una cosa nueva que aparecerá en DAI, en esta segunda versión, y que si los CDPs nos permitían pedir créditos a DAI, colateralizando con Ether, claro, el DSR nos va a permitir poner DAI a plazo fijo. O sea, y todo esto obviamente desde el punto de vista DeFi, ¿no? de Decentralized Finance. Muy interesante, así que yo lo dejo por aquí y espero que os guste. Ya veréis que Mariano ama a los números y nos ama a todos, como dice al final del podcast. Sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo bien, bien. A ver, con esto que he ido explicando por Twitter, que bueno, y también se me ha escuchado la semana pasada, que voy perdiendo la voz. Creo que ahora estoy en fase de recuperarla, pero bien, todo lo demás bien. O sea, salud de roble y en el mundo cripto como siempre. Pero bueno, aquí creo que la pregunta es ¿qué tal tú? Porque casi que recién regresado de Denver. Sí, así es. Volví hace poco, la pasé muy bien. Pude ver mucha gente que conocía, mucha gente nueva, ver muchos proyectos, eh, algunos muy interesantes que ganaron, algunos relacionados con Maker, otros no. Siempre es muy lindo ir a hackatones porque aprendo mucho. Hubo un proyecto que después quiero mencionar que hasta me hizo pensar en los oráculos de manera distinta. ¿No? Ah, muy interesante. Pues aprovecho y te pregunto un poco porque bueno, ahora te he hablado yo de Denver, pero para los que nos estén escuchando y no sepan de qué hablamos, ya lo comentamos en el anterior podcast que ibas a ir a ETH Denver, que es un hackathon, una conferencia, no sé bien cómo decirlo, y te quería preguntar casi como desde el desconocimiento total, porque claro que se habla de la DevCon de Ethereum, que es como una vez al año la gran DevCon, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que van abriendo, que si Denver, que si París, ¿cómo funciona todo esto, este ecosistema dentro de Ethereum? ¿Por qué hay tantas durante el año y un poco qué se quiere conseguir detrás de cada convención, reunión?
Sí, la DevCon es por supuesto la más grande del año, es la que organiza la fundación de Ethereum, pero fuera de esa hay muchas que se hacen constantemente. Esta en la que recién volví, que es ETH Denver, y la que mencionaste, ETH París, que pasó justo este fin de semana. Las organiza principalmente una entidad que se llama ETH Global, eh, y empezaron, si mal no recuerdo, el año pasado, al principio, en Waterloo, que es la tierra de Vitalik. Y también es un hackathon de un fin de semana y se están volviendo tan populares que se empieza a hacer lo que se llama semana blockchain. Entonces, cuando se elige un lugar, por ejemplo, este fin de semana en París, durante toda la semana hubo otros eventos, además de, hubo la ETHCC, hubo eventos más pequeños de ciertas empresas o proyectos. Y la idea para mí es, una, estar presente con la gente con la que uno trabaja. Por ejemplo, en Maker estamos por todo el mundo y para estos eventos algunos viajan, entonces siempre estar en persona y hablar y discutir sobre los proyectos internos es muy útil. Y hacia afuera, preguntar directamente cómo van los otros proyectos, hacer alianzas tal vez. Le sirve mucho a la gente de business development tal vez, aunque no hay que olvidar que el objetivo principal de estos eventos es de desarrollo, es hablar sobre desarrollo, qué está haciendo cada uno, sobre las herramientas, ayudar a pequeños proyectos a que usen, en nuestro caso, Maker, CDP, DAI, y después finalmente ver si en ese fin de semana logran hacer un buen prototipo, tal vez extender nuestra ayuda a futuro si deciden seguirlo desarrollando, y en una de esas hasta invertir en ellos. Suena... Me ha gustado que explicases la primera parte, porque es verdad que a veces nos olvidamos que en este mundo blockchain tech trabajáis dentro de Maker, trabajáis cada uno en su país, en su casa, Sí. y casi que desde fuera te olvidas que es un buen momento para vosotros de uniros, en muchos casos hasta de conocer Claro. a gente que llevas hablando tiempo. Y entiendo que todas esas sinergias y esa pasión unida, pues entiendo que puede crear cosas nuevas. Y un poco lo que has lanzado tú, el pase de gol, yo voy a chutar, con el argot futbolístico que nos caracteriza. Y te quería preguntar sobre ETH Denver, qué te llevas y si ha habido alguna sorpresa. O sea que aquí ese es el momento para que chutes y marques. Dale. Personalmente me llevó muchísimo. Tuve la suerte de, el viernes que inició, dar una charla sobre Maker y principalmente el proyecto de ahora, el DAI de un solo colateral, que lleva más de un año corriendo. Hacer como una retrospectiva que estuvo bastante bien vista, a la gente le gustó. Después, el sábado pude participar en un panel específico sobre oráculos, y al domingo me tocó ser parte del juzgado final de los proyectos. Una locura, porque estaba en un grupito de 8 personas junto con Andreas Antonopoulos, Eric Borges, el fundador de Shapeshift, Taylor Monahan de MyCrypto, Eva Marnés, Navad de Dharma, no sé, gente La muy plana mayor, importante del ¿eh? medio, y, y finalmente yo ahí, que no sabía muy bien qué hacía, pero Bueno. fue toda una experiencia. Y esta Y sorpresa que te dio a pensar sobre los oráculos, ¿la quieres decir ahora o no? no, no, muy, muy rápido podemos mencionarla. Fue uno de los proyectos que ganó. Tenían un oráculo que es totalmente on-chain, que para el precio del Ether en dólares, bueno, de Ether en DAI, que tomaba liquidez, el precio del order book de Bancor, Uniswap
y creo que el nuestro, ETH2DAI, nuestro exchange. Y bueno, entonces no totalmente descentralizado con esos tres mercados como referencia. Es algo que nosotros habíamos explorado en el pasado, pero por la falta de liquidez que había, no habíamos perseguido esa opción, pero me gustó mucho ver que un proyecto lo hiciera. Era un proyecto de hackathon, por supuesto, entonces no estaba optimizado, todavía el costo por transacción era un poco alto y hay algunas cosas que se pueden revisar, pero siempre ver un proyecto de oráculos que ganes, a mí me encanta. Genial, qué bien. Pues Mariano, que sepas que eres el primer podcast doble, Uf, que ya te lo dije en su día, pero porque quedó mucho en el tintero para hablar. Y así a modo de repaso de un poco de lo que hablábamos en el anterior, para quien haya caído en este podcast y no sepa de lo que hablamos en la primera parte, pues en su día hablamos de lo que era MakerDAO, de qué es el DAI, cómo se genera el DAI, la estabilidad del DAI, la tocamos también, las liquidaciones, sí, comentaste de oráculos y yo me escandalicé un poco con el emergency shutdown y te sí, estuve haciendo muchas preguntas sí, sí. al respecto. Pero bueno, en este segundo pod y conociendo que tú y yo somos como los gases que nos dilatamos en espacio y tiempo casi, Ujú, pues me quiero centrar en dos temas. Por un lado, unas preguntas del funcionamiento de Maker que me quedaron del anterior pod, ¿vale? sí. Y por otro, sobre todo, quiero hablar de esta versión 2 que es, bueno, multicolateral y otras muchas cosas que quiero que me expliques. Pero así, a modo de recordatorio rápido, Sí, ¿qué es MakerDAO y DAI? ok. Eh, Maker es una plataforma de contratos inteligentes en Ethereum. O sea, es una organización autónoma descentralizada, una DAO, la cual se encarga de estabilizar y respaldar el valor del DAI, que es una criptomoneda estable, eh, mediante un sistema que comprende posiciones de deuda, que son los CDPs, mecanismos autónomos de respaldo del valor del DAI, como son los parámetros de riesgo, y el incentivo de actores externos, como pueden ser oráculos o keepers, que son actores que trabajan con el sistema eh, para mantenerlo en funcionamiento y generando un tipo de ganancia. Esa sería la definición formal. En sí Maker es un sistema que corre en Ethereum donde la gente pone un valor, que en este caso es Ether, y pide prestado contra ese una moneda estable que se llama DAI, que está 1 a 1 contra el dólar. Este valor puede subir un poco, bajar un poco, y ahí es donde estos parámetros de riesgo se pueden ir ajustando para que el valor se mantenga en $1. Eh, Eh, Así es, en pocas palabras. no, no, perfecto. Y ya te dije en su día y ahora preparando esta segunda parte me he vuelto a refrescar de todos los conceptos y sigo pensando que MakerDAO y DAI es fascinante por MakerDAO en este caso es fascinante por la posibilidad que tiene de crear una moneda estable, autónoma, Ujú. basándose en la inestabilidad, ¿no? Porque Ether es inestable de por sí, pues Sí, o sea, la grandeza de todo esto y lo que para mí es más interesante es cómo se crea la estabilidad de lo inestable, ¿no? Y esto ya parece un tema filosófico que podríamos estar aquí horas. Pero como único punto así que me gustaría que me aclarases y sí. que me quedó, que un poco lo tocamos por encima en el primer pod, es si me podrías enumerar todas las maneras que tiene, o Ujú, sea, todas las posibilidades que existe dentro de Maker para poder estabilizar DAI a $1. Y ahora hago yo un pequeño resumen para ujú. contextualizar. Lo has dicho también tú un poco, ¿no? Tú pones un 150
dólares de ETH y de Ethereum, y te permite el sistema de Maker vía un CDP, que es una posición de crédito, o sea, es un crédito, vamos a simplificar, te permite sacar un máximo de un 66%, o sea, en este caso te permite sacar un máximo de 100 DAI, de 100 dólares en DAI, que equivalen, al ser una moneda estable, pues a 100 dólares. Y la gran duda es, vale, ¿qué maneras, qué sistemas tiene Maker para que este DAI realmente valga 100 dólares? Bueno, el primero y principal en esta versión de Single Collateral DAI, de un DAI que solo está respaldado por Ether, la primera y principal que tenemos es la Stability Fee, que es el interés que uno paga por pedir prestado DAI. Y es algo que cada vez se le está dando más importancia externamente. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos una llamada semanal, ahora la ampliamos a 2, y una de esas 2 es directamente la llamada de riesgo, que le llamamos, que es donde el equipo de riesgo dentro de Maker habla con la comunidad para evaluar el sentimiento de la comunidad sobre el sistema y evaluar cómo está funcionando DAI en todo el ecosistema. Entonces, durante las últimas semanas, como decimos que DAI está ligada 1 a 1 al dólar, pero no es un hard peg, como se dice en inglés, es un soft peg, lo que significa que el precio fluctúa, puede subir, bajar, pero tiende a la estabilidad en el corto y mediano plazo. La principal que tenemos es esta, la tasa de interés. Cuando lanzamos estaban en 0.5% anual, lo cual era muy barato pedir prestado DAI. Esto siguió durante mucho tiempo y después empezamos con los primeros ajustes. Estos ajustes no los podemos hacer nosotros únicamente, son ajustes que la gente que tiene el token MKR son los que votan y les llamamos votos ejecutivos. Y en estas últimas, creo que de la última vez que hablamos, hicimos unos 3 cambios. Creo, si mal no recuerdo, fue del 0.5 a 1 a 1.5 y ahora estamos en 3.5, que se votó hace, creo que fue hace 2 días. Y todo es porque ha habido estas llamadas a la comunidad desde riesgos y digamos que ha habido, porque yo lo he estado mirando, analizando esto, y no es que me quiera meter mucho en detalle dentro del primer punto, que es la stability fee, pero han pasado cosas, digamos, en el precio, pero tampoco ha pasado, digamos, no ha habido una caída del precio o una subida exagerada. El 3 de marzo creo que fue que bajó a 95 céntimos puntualmente y volvió a subir. Quiero decir que tampoco ha sucedido nada excepcional y tenía esa duda, ¿no? No quiero entrar mucho, pero no sé si más allá de esta llamada a la comunidad hay algo que provoque esto o no. No. La llamada semanal es más que nada para que haya una especie de consenso antes de emitir un voto. Nosotros como Maker todavía, como somos los que creamos este sistema, todavía somos responsables de, digamos, llevarlo de la mano. La idea, por supuesto, de la fundación Maker es eventualmente, de alguna manera, no me gusta decir desaparecer, pero de alguna manera ser un actor más dentro de todos. Por supuesto, esto es un caso del huevo y la gallina. No se puede instantáneamente lanzar algo al mundo y decir, bueno, ahora arréglense. Entonces, por ahora todavía nosotros tratamos de llevar una discusión, ser los que iniciamos los votos. El sistema es un poco complicado, si no, cualquiera lo podría hacer.Igual cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que si vos pensás que ahora la stability fee no es suficiente y habría que subirla, por ejemplo, a 5%, si vos lees un poco el código y todo, podrías crear un voto y
meterte en Twitter o en Reddit y empezar a decirle a la gente, miren, voten con su MKR para esta. O sea, por ese lado sí es descentralizado, pero nosotros todavía estamos tratando de llevar la conversación y esas son las reuniones semanales. Pero básicamente lo que se empezó a decidir es que sí, el precio no es que fuera una gran caída, pero ya llevaba un tiempo rondando abajo de $1. Entonces la idea es que con el incremento del interés se hiciera que el mercado reaccionara y levantara el precio del DAI más cerca de $1. Y si querés podemos ver específicamente cómo eso funciona. Adelante. Ok. Básicamente la idea de esto era que la gente que tiene posiciones de deuda abiertas en el sistema, que tiene deuda en el sistema, ahora le es muy barata tener esta deuda y hay CDPs, creo que el más grande debe tener 9 o 10 millones de DAI y hay arriba de 10 o 15 CDPs que están arriba de 1 millón de DAI. Entonces, tienen un préstamo que es muy barato. Hay mucho DAI en el mercado y la idea con levantar el interés es bajar la cantidad de DAI que hay en el mercado. Entonces, si a estos CDPs se les hace más caro pedir prestado, lo que van a hacer es ir al mercado a comprar DAI para saldar un poco de su deuda. Tal vez un CDP que tiene 1 millón de deuda compre 500.000 DAI en el mercado y lo use para pagar 500.000 DAI de su deuda. O lo use para cerrar toda su deuda. Entonces, si salen varios CDPs a comprar DAI en el mercado, a haber mayor demanda, sube el precio del DAI. Entonces, eso en pocas palabras es la idea de por qué decidimos subir el interés. Vale. Y ahora, entonces decías que ahora en el unilateral, a diferencia del multicolateral, que ahora después hablaremos, la Stability Fee es el principal mecanismo para controlar el precio el balance o el equilibrio de DAI a $1, al valor de $1, ¿no? Exacto. Ese es el principal porque es el único que hemos usado hasta el momento. Vale. Entonces, digamos que hasta que no lleguemos a la versión 2 no va a haber otros mecanismos o digamos que sean mecanismos fáciles para poder balancear este precio. Hay otro mecanismo que se podría usar, que es el techo de deuda. El techo de deuda es cuánto DAI se puede crear y es un número que también se modifica por lo mismo con un voto, que en este momento son 100 millones de DAI. Cuando lanzamos hace 1 año y unos meses era de 50 millones, se mantuvo durante un tiempo hasta que llegamos al límite y cuando se llega al límite no se puede crear más DAI. O sea, directamente el sistema, si querés pedir prestado DAI contra el sistema significa crear DAI. Directamente el sistema no deja crear más DAI que el techo de deuda. En este caso, ahora tenemos alrededor de 92 millones de DAI circulando y el techo de deuda es 100. Entonces, tenemos todavía para crear 8 millones de DAI más antes de llegar al techo. Y en teoría, una vez que se llega al techo y no se puede crear más DAI, se supone que el DAI que existe empezaría a valer más porque es la única manera que tiene la gente de saldar su deuda, ¿no? En realidad, no es que exactamente cuando se llega al techo de deuda automáticamente se rompería esa paridad del DAI con el dólar porque todavía la fundación Maker como tal tiene un stock de alrededor de 15 millones de DAI con el que hace market making, arbitraje. Entonces, digamos que ese sería todavía DAI que se podría meter en el mercado. Pero una vez que efectivamente no haya más,
ahí, si se llega al techo de deuda, o sea, estaría en peligro la estabilidad y se tendría que votar para aumentar. Pero ese, según nuestros analistas de riesgo, es un parámetro que no es necesario tocar en este momento. ¿De acuerdo? Y quiero Interesante. tener cuidado con esto porque lo que te comentaba de que ahora nuestras juntas de riesgo se están haciendo populares, Mm, y te invito ahora a que vengas a una los jueves si te interesa, son totalmente sí. públicas. Se está metiendo gente de noticias, inversores, y Run hace unas 2 semanas, cuando mencionó esto de los 15 millones, eh, lo dijo en inglés y dijo 15, pero le entendieron 50. O sea, le entendieron 50 en vez de 15. Y entonces salió una noticia de que Maker tenía, de los 92 millones, Maker tenía 50, Ajá. cuando en realidad era 15. Entonces, te digo, se están volviendo populares y ya tenemos que tener cuidado qué decimos y cómo decimos, ¿no? Tenéis en este tiempo que no hemos hablado, también he hablado de ti con otras personas y me he dado cuenta que hay muchos ojos puestos en Maker, Sí, porque Maker es un modelo, bueno, básicamente de poder crear deuda de cosas sin intermediario, que ahora mismo está en un estadio muy temprano porque básicamente solo puedes pedir deuda de generar deuda sobre Ethereum, ujú. pero digamos que esto abre la puerta a crear deuda sin nadie en medio, ¿no? Y digamos que os están mirando. No sé si notas, como aquí diríamos, los dos ojos detrás del cogote, pues deberíais. No, por supuesto. Además, Maker ahora es como que tiene la bandera del DeFi, de la finanza descentralizada. Se Mm, está hablando mucho de esto y hay proyectos, aparte de Maker, como Dharma o mm, Compound, o proyectos como Augur o Uniswap, pero si ves el porcentaje, Maker es el 90% del mercado de la finanza descentralizada, y el 10% restante son todos los otros. Entonces sí, es como una responsabilidad que tenemos. sí. Pero bueno, es un lindo desafío. Genial. Pues venga, mira, casi que no nos lo proponemos, pero creo que llevamos como 25 minutos hablando, o sea, lo que vendría a ser la mitad de un pod normal y aún no Sí, hemos hablado ni de la versión 2. Así adelante. que vámonos de cabeza, porque ya me veo cómo vamos. Versión 2 de MakerDAO. Básicamente, ahora te haría la típica pregunta, ¿qué significa la versión 2? Pero básicamente el gran que es el multicolateral, ¿no? Así es. La primera versión solo podías pedir prestado contra Ether, y en la versión multicolateral el, lo principal es que se va a poder generar deuda contra otros assets valiosos además del Ether. Vale. Esto, tú ahora has hablado del techo de deuda y, y yo antes hacía unos números sin tener en cuenta el techo de deuda. Ahora hay unos 90 millones de DAI, porque básicamente pues hay el 2% de Ethereum, tenéis bloqueado dentro de CDPs. Sí. Y yo lo pensaba que, acaso teórico, si no nos moviéramos de la versión 1 de Maker y solo pudiéramos colateralizar contra Ethereum, eh, digamos que vuestro techo sería todos los Ethereum que existen, todo el Ether que existe. He calculado Sí. y me salen 4.500 millones de DAI, que bueno, no está mal, ¿eh? Si estamos hablando de 100 millones de DAI. Pero me interesa hacerte esta pregunta, y más hablando de que tenéis un techo de deuda, de si Sí. esta decisión de utilizar el multicolateral es por buscar por una mayor liquidez dentro del sistema DAI. Eh, Entre otras cosas, la razón principal es para dividir riesgo. Ahora, eso igual todavía es complicado porque lo que vemos, si entras a CoinMarketCap a ver los primeros 100 tokens, casi todos todavía Mm, siguen el comportamiento de Bitcoin.
Cuando sube Bitcoin, casi todos suben. Cuando baja Bitcoin, casi todos bajan. Recién ahora estamos viendo que Binance, por ejemplo, el token de Binance se está separando de Bitcoin, pero son muy pocos, ¿no? La idea es separar riesgo para hacer que si, por ejemplo, si estamos colateralizando deuda con 10 tokens distintos, uno de ellos seguiría siendo Ether, eh, que tal vez si el precio del Ether está bajando o está subiendo, que no afecte los demás. Entonces, dividir el riesgo entre muchos tokens. Sí, es el principio simple de no poner todos los huevos en la misma canasta. Digamos que, porque claro, en ese momento el valor de DAI dependería. Ahora mismo, si hay un flash crash de Ethereum, digamos que ahora tenéis como todos los ojos puestos ahí, tú más, porque es el jefe de oráculos, o sea que con más énfasis. Pero lo que me vienes a decir ahora es que si pasamos a 10 tipos de colateral, cada uno con su peso, entiendo que el porcentual del peso también es importante. Pero digamos que se repartiría, que haya un flash crash en Ethereum no sería tan grave, digamos, porque DAI se sustentaría en otras patas, ¿no? Exacto. Una de las cosas del sistema es, digamos que hay algún otro token que no esté tan relacionado con el precio del Ether. Entonces, si el precio del Ether empieza a bajar y hay posiciones de deuda que se tienen que cerrar y se tienen que cerrar, y baja tanto que ya estamos en términos de que no hay suficiente Ether para respaldar la deuda creada contra eso, ahí es cuando entramos a la parte del sistema que hay que crear token maker, NKR, para venderlo, para respaldar la deuda mala. En el caso del DAI actual, como es el único token que respalda, la integridad del sistema puede correr peligro. En el caso de multicolateral, puede ser que si un token está crashando, el resto está más o menos bien, no puede impactar tanto. También hay que recordar que todos estos tokens, cada colateral que entre en el sistema va a tener sus propios parámetros de riesgo. Su propio techo de deuda, su propio stability fee tal vez, su propia Ratio, penalidad, ¿no? y el ratio también, muy importante, sí, sí. Y esta es otra muy importante. El mismo token puede puede aparecer más de una vez en el sistema con distintos parámetros. Imagínate el Ether como tal en el DAI que tenemos ahora. Imagínatelo en multicolateral. Tenés que meter un mínimo del 150% para pedir prestado, ¿correcto? Si te bajas de ese 150%, hay un 13% de penalidad. Y para pedir prestado es un interés del 3.5% anual. Ahora imagínate que tuvieras otro colateral que también sea Ether, pero digamos que sea un poco más seguro para el sistema. Que en vez de pedirte que pongas un 150% mínimo, que te pida que pongas un 200%. O sea, ahí le estás pidiendo bastante más a la persona que pide prestado, pero te estás asegurando de que el préstamo es más seguro, ¿no? Porque por cada dólar que uno pide prestado, le estás pidiendo que meta mínimo 2 en el sistema. Y sabiendo que la liquidación se hace automáticamente bajando del límite de liquidación, la gente va a poner bastante más que el 200%. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Tal vez lo que bajaría es el interés. O le sería, como están metiendo más dinero en el sistema, tal vez se lo podríamos hacer más barato para ellos. Imagínate un tercero que en vez de decirle que ponga el 150%, le decís que ponga el 120%. O sea, es más riesgoso. Vos le estás diciendo, bueno, por cada dólar que pedís prestado, solo necesito 1.2 que pongas. Entonces, ahí tal vez es menos para entrar, pero le podríamos cobrar más de interés. Ahí se abren muchas avenidas para poder tener, aunque sea el mismo colateral,
con parámetros de riesgo distintos. Es, eh, es la palabra me sale en inglés, pero es como quite shocking porque se abre un abanico de variables y de posibilidades y no hemos salido de... Ha sido hábil. Yo pensaba que ibas a hacer algún ejemplo con algún otro token. Digo, a ver si va a dejar caer algún nombre. Digo, pero ha sido hábil y Sol no has salido de Ethereum. O sea, que esto realmente puede ser así, como CDPs más riesgosos, menos riesgosos, tú un poco decides cuánto interés quieres pagar. Exactamente. Y sí, la razón por la cual no he mencionado otro token por nombre es porque la lista todavía no la sacamos. Ujú. Igual la lista se va a tener que votar como cualquier otro parámetro de riesgo, pero sí obviamente estamos trabajando con una lista inicial de tokens porque aparte está no solo el riesgo que se tiene que hacer por cada token de cuestiones de liquidez, de todo tema de riesgo, sino también análisis técnico. Muchos de estos tokens son un estándar RC20, pero tal vez no cumplen 100% el estándar o son contratos que por atrás llaman a otros contratos. Entonces tenemos que hacer mucha investigación técnica. Y, pero lo que sí te puedo adelantar es que dentro de muy poco se va a empezar a hablar de la lista concreta. O sea, esta lista que barajáis para empezar a hablar de ella y empezar a votar sobre ella, ¿esta aún no se puede saber nada? No podemos decir todavía los nombres, también por una cuestión, si querés llamar hasta regulatoria. Como bien dijiste, Ya me todos los imagino. ojos están puestos en Maker, entonces cuando empecemos a hablar de los nombres puede llegar a tener algún impacto en el precio. Entonces, por las dudas, todavía lo estamos manejando internamente. Y una vez que saquemos este sistema de cómo los equipos de riesgo y los equipos de tecnología están evaluando cada token, nos gustaría en algún momento que la misma comunidad pueda seguir o no los parámetros que nosotros estamos definiendo. Esperemos que sí lo sigan, porque al crear el sistema somos los que tal vez al principio mejor sabemos cómo seguir esto, ¿no? Pero que la comunidad como tal proponga y respalde sus decisiones con datos y que después sean ellos también los que puedan meter propuestas al sistema para votar distintos tokens. Vale, pues aunque tú no hables, yo voy a decir lo que me he ido encontrando y lo dejaré aquí como a modo de, no sé, de documento que en un futuro sea mi quiniela Perfecto. futbolística de esto, pero a mí me da la sensación, obviamente, como el primer token que creo que, perdón, que estará es Maker, y luego hay otros que me da la sensación, por lo que el ruido que escucho, que es Augur, creo que puede estar ahí. Y luego, no es que lo crea yo, pero como que lo han publicitado ellos mismos como 70 veces en Twitter, que es Digix, un poco la paridad con el oro, que también lo han dejado. Bueno, este lo dejo por ahí como en segundo término, pero ya está, no te voy a apretar más por ahí. No, te puedo adelantar una cosa, que MKR como tal no va a salir como Venga. opción, precisamente porque el token es el último bastión de seguridad del sistema cuando no hay suficiente colateral para rescatar Sí. deuda que está abajo del agua. Entonces, aunque sí hay, y es interesantísimo, pero vamos a estar una hora, aunque sí hay maneras de que se pudiera aceptar una cierta cantidad de MKR como colateral y que sea el mismo MKR el que respalde el precio del MKR, en Sí, pero es principio precioso, no va a ser ¿no? así. Bueno, pues eso demuestra que por eso no me dedico a hacer quinielas ni a ser pitoniso, porque ya antes de empezar los partidos ya sé que el pleno al 15 no lo voy a tener. De acuerdo, pues nada.
yo tengo muchas preguntas de esta parte del multicolateral. Es que, claro, es tan amplio. Yo, de hecho, pensaba que la parte así como que más os podía interesar era la liquidez y no tanto el dividir el riesgo. Y te quería hacer una pregunta en relación a esta liquidez. Si quizá desde el mundo financiero eh, quizás hay interés en Maker, sin duda, y quizás se buscaba una mayor, o de las instituciones, una mayor liquidez en DAI, que ahora mismo no hay, y por eso una de las preguntas es si esta ampliación a multicolateral tenía que ver con un guiño a esta posible entrada ya no de instituciones, pero sino de empresas que le den, de empresas más potentes que le den una utilidad a DAI fuerte. Claro. No, por supuesto que también eh, mayor liquidez de DAI es importantísima para el sistema, más cuando la idea cuando se lance el multicolateral es tener un techo de deuda muchísimo mayor. Yo todavía escucho 90 millones y me suena, es una cantidad gigantesca, pero para el mundo de las finanzas no. Entonces, sí, por supuesto que una de las cosas también, como bien dijiste, si lo único que pudiéramos usar es Ether, eh, hay un, hay un límite de cuánto Ether existe y aparte, si estuviera todo encerrado en DAI, no hay Ether para pagar el gas, Pierde valor. exacto. Y aparte tampoco es seguro tener todo en un token, ¿no? Pero también una de las cosas que también va a dar mayor liquidez, pero esto todavía viene más a futuro, es los otros tipos de deuda que se pueden colateralizar. Eh, Estamos viendo que 2019 es el año de las STOs, de las Security Token Offerings, o sea, tokenizar seguridades, como pueden ser acciones, bonos, propiedades, facturas, cualquier cosa, ¿no? Casi. Entonces, una vez que se pueda pedir prestado contra esas cosas, el mercado realmente se va a ampliar. Y ahí es donde sí vas a tener verdaderamente una separación de intereses dentro de los tokens. Ya no va a ser que van a estar tan relacionados, porque el precio del Ether va a subir o va a bajar, pero tal vez no tiene nada que ver con el precio de una propiedad en, no sé, X país, o de un conjunto de propiedades, o de colateralizar tu auto, que es algo que todos dicen. A ver, eventualmente puedo pedir prestado contra mi auto y digo, hay que hacer mucho trabajo con eso. Las security tokens requieren mucho más actores en el mundo real, ¿no? Requieren firmar contratos y acá en este sistema, mientras todo sea en la blockchain, está perfecto, se puede liquidar, pero ¿qué pasa cuando no alcanza para recuperar tu deuda y está colateralizada con un auto o con una propiedad? ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí en estos security tokens es donde entran mucho más actores, pero es eventualmente el futuro de esto de la finanza descentralizada. Sí, de hecho, el anterior podcast que grabé y justo publiqué hace unos días era sobre STOs y, y bueno, con él casi que me pasó como contigo, con Alex, y con él en vez de dividir en dos podcasts tuvimos un post-podcast más largo que el podcast en sí y ahí sí que estuvimos comentando, ¿no? de las posibilidades que se abrían de crear deuda sobre las STOs. Lo que pasa que sí que es verdad que las STO están ahora muy en pañales, aún. Y que Exacto. justo se empieza a hablar, y una de las cosas con las que me quedo de lo que me dijo Alex es que Bitcoin era disrupción, las STO son evolución. Es aplicar una tecnología a una cosa que ya conocemos y simplemente que va a cambiar cosas.
Y bueno, y ahora entonces eso es el trabajo que ahora tienen ellos es de encaje con cada normativa de cada país. Pero bueno, es muy interesante y obviamente cuando las STO se puedan agarrar a un sistema como el vuestro, pues entonces es la liquidez total, porque será difícil cuantificar el techo de liquidez de DAI, porque por poco techo que pongáis a cada apartado, el inmobiliario, el mobiliario y todo lo demás, es que es ilimitado, ¿no? Se Totalmente. dispara. Genial. Pues entonces te quería preguntar, entendiendo que es el gran apartado, el gran cambio es la aceptación de multicolateral. Ya comentaste un poco por encima en el primer podcast, dejaste pinceladas de cambios que iban a suceder. Entonces, así como preguntas quizá más rápidas, pero dejaste entrever el último día que ahora mismo cuando tienes que pagar la stability fee porque quieres cerrar un CDP, ahora mismo se paga esa parte de stability fee de interés con Maker, ¿no? Así Porque es. luego este Maker se quema y sirve para apreciar el valor de Maker para los holders, para la comunidad. Entonces, dejaste entrever que en la versión 2 esto no iba a ser así. ¿Cómo queda? Sí, precisamente en la versión 2 la deuda se paga en DAI, bueno, eso es obvio porque la deuda es en DAI, pero el interés también se paga en DAI. Y lo que se hace es que ese interés va a un contrato especial donde se va acumulando y cada tanto, dependiendo también parámetros que hay ahí, eh, cada vez que hay cierta cantidad acumulada, eso se vende en el mercado. Digamos que vos pagaste 100 de deuda que habías pedido prestada y pagaste 1 de interés. Ese 100 se destruye y ese 1 va a este pool de intereses que cuando llega a un cierto número se vende. Digamos que llegara a 10.000. Estoy inventando números, pero llega a 10.000 DAI y eso se vende. Y se vende por precisamente MKR, Ok. haciendo una subasta. Entonces se subastan 10.000 DAI por MKR, la gente va haciendo, dice, bueno, no sé, yo te ofrezco 5. O alguien empieza, yo te ofrezco 1. Después otro dice, no, yo te ofrezco 2, 3, hasta que se llega, se termina la subasta, se junta cierta cantidad de MKR y ese MKR se quema, se destruye. Entonces es más o menos similar a la primera versión. Lo que pasa es que la primera versión que sacamos no queríamos salir con el sistema de subastas porque no queríamos agregarle complejidad a un sistema que todavía estábamos probando. Por eso en el sistema que tenemos hoy directamente se paga el interés en MKR y se quema. Ese es un gran cambio, uno de los grandes cambios que Digamos tenemos. que facilitáis las cosas al usuario de CDP para que si no tenía nada que ver con Maker y no ha poseído nunca Maker, que no tenga ni que comprar Maker para cerrar su CDP solo con DAI. Solo se tiene que preocupar de conseguir más DAI porque se le ha generado un interés en DAI y a Exacto. partir de ahí puede cerrar, recuperar su colateral, que serán otros o solo o Ether, y ya Ujú. está. Vale. Totalmente. Igual ahora hay muchos portales donde la deuda por atrás, en el portal uno paga el interés con DAI y por atrás el contrato inteligente va y automáticamente compra el equivalente en MKR y lo paga al sistema. Entonces Vale. también se abstrae un poco eso, pero en multicolateral es directo el pago con DAI. Nativo, digamos. Vale. Eh, el otro día, no sé bien en qué pregunta fue. Sí, cuando yo te pregunté que me explicases paso a paso una liquidación.
bueno, me explicaste que había una parte que, pues, que se liquidaba, que luego se cogía un Ether que se quemaba y yo te dije, pero ¿cómo que se quema un Ether? Digo, pero casi, ¿qué hacéis quemando Ether? Y tú me dijiste, bueno, espera, es que hay un paso intermedio, que es que no es Ether, es pooled Ether. Y me dijiste, pero bueno, esto es la versión 2, es distinto porque desaparece, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? Sí, el pool de Ether fue como un producto de precisamente esto, de no tener, este modelo de comprar y quemar el maker que vamos a tener ahora. Cómo va a funcionar en esta versión es directamente como todo el interés se... A ver, hagámoslo así. En multicolateral, todas las recompensas del sistema, la recompensa del sistema va a la gente que tiene Maker. Cuando se liquida un CDP, se vende el colateral por DAI y se utiliza para pagar la deuda mala. Y después, si queda un excedente, se vende ese excedente y, y el... A ver, lo estoy explicando un poco mal. Vamos a ver No, no, si... yo te engancho yo desde aquí. Sí, Ese, enganchame ese. a ver si lo logro explicar. Sí, Primero, porque, bueno, ahora lo digo en antena, pero ayer te envié que hice una calculadora en Excel sí, para el tema de liquidaciones y para acabarlo de entender y seguramente cuando publique el podcast pues abriré esta hoja de Excel que quien quiera utilizarla pues que haga sus prácticas. sí. Pero a mí me quedó claro lo siguiente, cuando hay una liquidación, digamos que primero de todo se aplica la penalización y luego de esa penalización, Ujú. porque tú has colateralizado de más, hay un sobrante, ¿no? A ese sobrante se le resta la deuda y el stability fee que tú debes y queda digamos, un residual que eso se le devuelve al usuario del CDP, ¿vale? Que es una Sí, parte eso se pequeña. le devuelve. Sí, Exacto. Pero toda esa parte de que es para cubrir tu deuda y la stability fee se ujú, va, digamos, a vender, a subastar para recuperar ese DAI, ¿vale? sí, Que tú adeudas y que no has devuelto. sí, Cuando se recupera este DAI, en muchos casos se recupera un poco más, ¿no? sí. Entonces, y hay otros Se casos en que recupera, no. se recupera más porque la penalización es del 13% cuando Exacto, pasa esto. exacto. Entonces, Y todo bueno, ese puede ser que plus el precio haya cambiado. Sí, todo ese plus, es para, se vuelve a comprar colateral, pero se compra pool pool Ether, Ether, ¿no? ajá, Exacto, y se quema. exacto, para, en parte, apreciar el valor de pool Ether Ajá, y tener otro mecanismo más a la larga en caso de caída y de liquidaciones de CDPs que con lo que se les liquida no se es capaz de recuperar el valor cedido en DAI a ese usuario, pues como se ha ido quemando pool de Ethereum, pues también se puede emitir en cierto caso, ¿vale? Y se va teniendo un colchón, por lo tanto es otra última medida para, digamos, no perder en una liquidación. claro, exactamente, estás totalmente correcto. Si hay que resumirlo, esa es la principal diferencia, que en el DAI actual no es el MKR el que es el último recurso, sino es el pool de Ether. Se ha ido apreciando desde que el sistema inició, estaba 1-1 contra el Ether, ahora está a 1.04 por la cantidad de liquidaciones que hubo durante este año y 2-3 meses, en los cuales
cuando se vende el colateral con la penalización, la gente lo compra, queda un excedente y ese excedente se usa para comprar el pooled Ether y se destruye, hace que el precio del pooled Ether se haya apreciado un 4% contra el Ether. Pero, y esto es algo que nunca pasó en el sistema todavía, si el Ether bajara tanto que no alcanza el colateral para cubrir la deuda, ahí en ese caso se tendría que crear pooled Ether y venderlo en el sistema. Y entonces ese 1 a 1.04 bajaría, y si pasara tanto que baja hacia el otro lado, o sea que ahora un pooled Ether vale menos que un Ether, estás socializando la pérdida contra todos los que tienen colateral en el sistema. En multicolateral, el que tiene esta función es el token maker. Si no alcanza para recuperar deuda mala, el sistema crea maker y lo vende por DAI. Entonces, Vale. esa es la principal diferencia también, que no hay, el pooled Ether se intercambia por maker. Lo que pasa es que pooled Ether no es 1 a 1 porque son funciones distintas. El maker funciona como último recurso, pero no es que haga todas las funciones del pooled Ether. Pooled Ether es como una mezcla entre colateral y el riesgo y el beneficio común. También esa es la otra cosa. En este DAI actual, los que tienen el beneficio, en este caso de las liquidaciones, son los que tienen pooled Ether y el riesgo. En el caso de multicolateral, todo el beneficio va a ir para los holders de Maker y también todo el riesgo. Entonces, ahora digamos que cuando hagáis el cambio, cuando tenga que ser, pool Ether va a desaparecer, digamos, haréis el cambio a Ether y ya sí, está. El pooled Ether desaparece, se puede cambiar en el sistema el pooled Ether por Ether al ratio que está. Si uno entró cuando empezó el sistema, si alguien entró con un Ether, cuando salga va a tener 1.04 a niveles actuales. O sea, por tomar el riesgo de ser el prestador de último recurso, hasta ahora los que entraron tienen una ganancia del 4%. Genial, por ellos, más que lo que da un banco, al menos en España. Genial. Oráculos, venga, que este es tu campo. Lo comentaste porque te apreté mucho en el primer podcast y quien quiera interesarse también un poco más por esto, pues puede recurrir a él. Comentaste el mecanismo del Oracle Security Module, el módulo de seguridad de oráculos, que queríais retrasar una hora el feed, el input de estos oráculos. Y bueno, y te quería preguntar, aparte de esto, que si esto al final se va a implementar o va a sufrir algún cambio, pues cómo va a quedar el número de oráculos, que supongo que se incrementa, y el multicolateral entiendo que significa también oráculos para todas las otras monedas, ¿no? Por supuesto, sí. Con multicolateral, cada moneda o valor que entre en el sistema va a necesitar un precio en la blockchain. Entonces, cada uno de esos implica un oráculo nuevo. Sí, el módulo de seguridad con el retraso de una hora va a estar activo para todos estos. No sé si lo mencioné, pero no lo podemos poner en el sistema actual precisamente porque como el colateral no se vende en subastas, sino que se vende al precio del mercado con un descuento, lo necesitamos actualizado al momento, porque si llegara a haber una baja sustancial, nadie lo compraría si el precio está retrasado una hora. Entonces, para multicolateral no va a haber problema porque todo eso de venta de colateral se hace con subastas, entonces los precios, los oráculos no influyen. Y sí, vamos a tener más
Vamos a tener muchos oráculos y cada uno de estos va a tener más actores que van a estar firmando el precio. Estamos calculando, ahora tenemos 14 para Ether, estamos calculando alrededor de 25 para cada token o colateral que vayamos a incluir. Y hablabas antes, no sé si has dicho el número al azar, pero la idea es empezar con 10 colaterales. ¿Posible o no? ¿No hay un número fijo? No hay un número fijo. Tenemos un número que estamos viendo internamente, pero hasta que no lo mostremos a la comunidad y realmente se vote sobre si este sí, este no, no vamos a saber. Pero, no sé, 10 podría llegar a ser un número que se acerque a lo que tenemos pensado. O sea, estamos hablando que se te gira faena porque pasarás de tener que manejar 14 oráculos a unos posiblemente 250. En realidad, de esos 14 yo manejo uno. Sí, Porque exacto. sí, los 14 están repartidos por todo el mundo, pero sí, los cambios que estamos haciendo son, cada oráculo sí es su propio contrato inteligente, pero el software está diseñado para, por ejemplo, yo puedo correrlo y estar reportando el precio de 10 colaterales distintos, 50, 100, todos con una misma llave privada, lo cual no significa que va a ser así, pero digamos que si yo le confío a alguien para que me dé el precio de un colateral, le puedo confiar para que me dé el precio de otros. Después, Claro. si se decide que alguien está actuando mal, se lo puede poner en lista negra para todos o para uno o Vale. cualquier cosa en el medio. Entonces, digamos que de los oráculos, el gran Ujú. qué va a ser el módulo de seguridad y alguna cosa más. No, principalmente el módulo de seguridad, lo cual además va a dar, para la gente que tiene CDPs, te va a dar una hora de margen, en caso de que el precio está bajando, te va a dar una hora de margen para rescatar tu CDP de alguna manera. Vas a tener Porque el margin call de verdad. exactamente vas a saber cuánto va a estar el precio de tu colateral dentro de una hora, entonces vas a tener una pequeña ventana para salvarlo, ya sea pagando deuda, ya sea metiendo más colateral, o una de las más interesantes, que recién ahora están saliendo, tal vez vender tu CDP a un mercado secundario. Eso está sucediendo ahora. Sí, hoy anunció Blockboard.io en partnership con Sendwire. Están anunciando un mercado secundario de CDPs. Y probablemente salgan más. Bueno, Seguramente van a salir más en el futuro. claro, porque Porque, los por CDPs. supuesto, el proceso de liquidar un CDP es a lo que nadie quiere llegar. O sea, un sistema seguro y estable tendría pocas liquidaciones. Obviamente van a haber y el sistema y los actores externos están preparados para manejarlas, pero si minimizamos eso, eh, la idea es que el sistema sea más seguro y más estable. Esto o sea, creo que soy un afortunado de poder estar hablando de Maker contigo en estos días tan tempranos, porque creo que de aquí a, ya no un año, pero a 2 o 3 años va a haber tantas, esto va a ser como un pulpo, va a tener tantas piernas y que creo que se va a tener que hablar con muchas personas para tener la imagen del monstruo que pueda haber detrás. Investigaré más sobre esto que me has comentado, suena muy bien. Pero te quería preguntar una cosa que también un poco me abrió los ojos de par en par cuando leí, que es bueno, estaba en siglas DSR, que es el Day Ujú. Savings Rate. Sí. Y esto, o sea, si Maker suena a muchas cosas de un banco porque puedes pedir créditos, esto suena Ujú. también mucho a banco porque viene a decir que, o lo que leí es que en la versión 2 se podrá poner tu DAI a un plazo fijo. Exactamente. Hostia.
Cuéntame un poco más de esto. Bueno, sí, va a ser una recompensa para la gente que tenga DAI y que la ponga en un contrato. Y en un principio todavía no está finalizado, pero digamos que en un principio vos pones tu DAI en un contrato que está generando intereses por segundo, de la misma manera que tu deuda genera Ujú, intereses por segundo. Esto es a la inversa, te genera un margen por segundo. Y esto se va a pagar precisamente de los intereses de la stability fee. Se va a pagar la recompensa del DAI Savings, el DAI Savings Rate. Esto también se va a poder usar como un parámetro de riesgo más y va a ser algo que está, digamos, por encima del Stability Fee. Entonces, así como en estas semanas cambiamos 3 veces el Stability Fee, la idea en multicolateral es que el Stability Fee no cambie tanto, que sea un parámetro que se mantenga mucho más estable, pero sí alterar mucho más el DSR ujú, como mecanismo también para estabilizar el DAI contra el dólar. Pero vamos a poner un ejemplo concreto. ujú. Digamos que el stability fee es como hoy de 0.5%, tal vez el savings rate pueda ser del 2%. O sea, no, la idea es que no sea más Lógico. que lo que gana el sistema, porque lo que gana el sistema, aunque también he escuchado a los economistas y gente de riesgo que dice que en ciertas instancias hasta podría ser más mayor el savings que el Ujú, stability a detrimento del sistema, pero no nos metamos en eso. La idea es que si ujú, el sistema cobra 3.5% anual a la gente que pide prestado, ujú. le puede generar un 2% anual a la gente que lo tiene encerrado en el sistema. Vale. Y, y entiendo que con el punto y medio del ejemplo que has comentado tú, el 1,5 de diferencia entre el DSR y el Stability Fee, entiendo que esto iría para quemar Maker. Sí, entre otras cosas. O sea, eso ya depende de la gobernanza. Una de las Ok. cosas que se hace es quemar Maker. Otra cosa que se puede hacer es, no sé, se puede usar para pagar oráculos, se puede usar para incentivar actores de otra manera. Ujú. Principalmente, llamémosle que va a ser para quemar Maker. Ok. Pero no es para lo único que se podría usar. Luego, este DAI que pones a un plazo fijo va a estar bloqueado 100%, es decir, o digamos va a entrar en juego por detrás como liquidez o no, ¿cómo va a quedar? Eh, en un principio no, sería DAI que está simplemente bloqueado en un sistema, aunque esto después se puede... El DSR es un módulo del sistema que se Mm, puede actualizar, eh, obviamente con un voto de gobernanza. Entonces, en algún momento se puede jugar con, en vez de que sea un interés continuo, que sea más tipo un plazo fijo, que se deje, eh, que asegures dejarlo 30 días, 60, 90, un mm, año, con tal vez eh, mejores ganancias. Pero la primera versión que probablemente salga va a ser vos lo dejás encerrado en el contrato el tiempo que vos quieras y te da un proporcional a cuánto tiempo lo tuviste cerrado. Pero mm. no es que ese por atrás está en manos nuestras y vamos a poder hacer algo con eso, no. Queda en un contrato, simplemente. Vale, eso es más a lo que me refería. Porque Sí. entonces la última pregunta sobre DSR es, ¿qué busca el DSR? O sea, ¿cuál es la finalidad, más allá de obviamente beneficiar a quien bloquee DAI, pero ¿por qué es interesante bloquear DAI?
Eh, Más que nada, el DSR va a ser el principal parámetro de riesgo que vamos a tener para respetar el 1 a 1 del dólar contra... O sea, Mm, vamos a poder mucho más rápido poder fijar qué tan atractivo es tener o no tener DAI y para ajustar oferta y demanda en el mercado si estamos viendo que el precio se está desviando. Asegurar vale. que existe un mínimo de supply, aunque esté bloqueado, Mm, o si hay demasiada, tratar de bajarla o viceversa. O sea, va a ser el principal número para ajustar. Y si estos votos hemos estado teniendo uno cada 2 semanas más o menos, yo espero que del DSR tengamos más, uno por semana seguramente. no O sé, sea, si no es que los, más. los holders no podrán coger vacaciones. Tendrán que estar con, con la wallet en la piscina en alguna playa o piscina o playa del Caribe. Tendrán que estar ahí con la wallet votando. Vale. Vamos, estamos fatal de tiempo, pero bueno, ya lo sabíamos desde el principio. Así que nada, te haré una última pregunta sobre la versión 2. Sí. Y es que no sé si nos hemos dejado algo que comentar de los otros actores, que los hay, los keepers o algún otro que sufran un cambio interesante de comentar en esta versión 2. Los keepers siguen existiendo. En este caso, cambia un poco, como te dije, en vez de comprar directamente cuando se liquida un CDP, en vez de comprar colateral al precio del mercado con un descuento, en el sistema se espera a que se junte cierta cantidad de colateral y después se hace una subasta. Entonces, los keepers siguen existiendo, la interfaz cambia un poco, Vale, pero sí son actores totalmente necesarios todavía. vale. O sea, digamos que hemos tocado en todas los grandes cambios, que no son pocos, de la versión 2. Sí, que pueda recordar y hasta Vale. hablamos un poco del futuro de los security tokens. Mm. Sí. Y la fecha seguimos sin tenerla sobre la mesa. Seguimos sin tenerla, pero ya estamos, si te digo que estamos cerca de empezar a hablar de los colaterales, estamos más cerca que en la primera versión del podcast. Sí, no sé Estamos por qué un, me lo... estamos Dime, dime. un mes más cerca, tal vez, Ostras, de cuando hablemos. todo el optimismo que del principio de tu frase, con esta última me lo has matado, ¿eh? Porque... Pero bueno, no, ya digamos que suena ruidos de tambores cuando ves que la stability fee sube a 3,5. Si tiene que existir un DSR, pues no sé, me da que pensar que todo se está preparando para algo que tiene que llegar pronto. Pues yo por mi parte, poca cosa más, porque sé que seguiríamos. Tenemos un podcast Habrá una parte 3, lo que pasa que no será de Maker. Está todo cerrado, por cierto, o sea, no voy a decir nada más. Perfecto. Pero bueno, solo diré que va a ser un podcast con 4 personas aparte de yo. Una va a ser Mariano y si salimos vivos de ese podcast, mucho será. A lo mejor toda la reputación se va, te echan de Maker, a mí no sé, yo ya cierro la parada, Estoy pero si salimos preparado. vivos, si salimos vivos, pues mucho será. Pero de Maker, yo ahora mismo pues estoy más motivado que nunca de seguir probando. He pensado a ver si llego a tiempo de hacer un pequeño, no tutorial, pero vídeo grabado de cómo abrir un CDP. Voy a poner un Excel y vamos a ver cómo funciona todo. Estaría Y buenísimo. Necesitamos más recursos en español, en castellano. sí, pues esto contad con ellos. Si no es esta semana, será la que viene, porque ya he estado jugando con todo y bueno, y creo que voy a ser un holder de Maker dentro de bien poco.
O sea, creo que no me atrevo a lanzar este pod antes de no ser holder de Maker. Perfecto. Con eso lo digo todo. Para terminar, diré dos cosas. Bueno, no, voy a decir tres, pero una es la despedida. Dos cosas que me han parecido interesantes y que las dejo, si tú quieres comentar algo bien, si no, pues ya lo entiendo que estamos fuera de tiempo, pero para que la gente, pondré los links, que le echen un vistazo a makerscan.io, que es un recurso súper interesante para entender, ya no solo por la información que encuentras, sino para entender lo vivo que está el ecosistema Maker, donde casi que, bueno, es un Etherscan, pero de los CDPs que hay abiertos en Maker. Y bueno, hay muchas curiosidades para quien quiera toquetear e investigar un poco de lo que es Maker. Después, XDAI, Ujú. que, bueno, parece, os habéis puesto celosos un poco con Lightning o no sé cómo ha ido, pero ha aparecido un DAI por encima de DAI, un settlement layer, ¿no? O casi, donde las fees son ínfimas y con una paridad con el DAI que también creo que es interesante de echen un vistazo. No sé si de esto quieres decir algo. Sobre XDAI, muy rápido que sí, es un DAI, es una sidechain que hizo POA Networks. Es una sidechain donde la moneda nativa es el DAI. Hay un puente entre Ethereum y la chain de XDAI, donde uno mete DAI en el puente y del otro lado recibe XDAI. Los fees del gas se pagan en DAI también y son muy chiquitos. Y fue un éxito total en ETH eh, con un coin que hicimos con el que la gente podía pagar comida en ese lugar, transferirlo, tiene tiempos de los bloques, se minan cada 5 segundos, es Mm. impresionante. Y, o sea, da para otro podcast, lo podemos hacer algún día. Bueno, Y una vez después, cuatro. sí. Y después Makerscan, muy rápido, lo hacen dos hermanos hindús de 19 y 21 años que son Alucinante. impresionantes. La cantidad de código y de diseño que hacen. Y ellos dos son dos hermanos que están creciendo con esto eh, como sus finanzas. No quieren saber nada de lo que es un banco, de lo que es una chequera, una caja de ahorro. Para ellos su plata es esto, son las criptomonedas y son el futuro de lo que estamos Mm. haciendo. No, no, es impresionante y es uno de los factores a tener en cuenta cuando echéis un vistazo a Makerscan, pensar eso, que son dos hermanos que uno cumple las reglas de ser teenager porque tiene 19 years old, Sí. entonces es teenager aún. Pero bueno, en eso diré que después de haber conocido a Sergio Abril, que ha montado el solito Tipping Me y es de español de Valladolid, yo ya es que no sé, ya empiezo ya, no sé qué he hecho yo con mi vida. Pero bueno, nada, agradecerte, Mariano, una vez más, que, ostras, es muy sencillo hablar contigo, muy sencillo comunicar y esto te lo agradezco de verdad para la posición que tienes y la facilidad que es conversar contigo, pues de verdad que muchas gracias. No, es un gusto como siempre, muy buenas preguntas y yo cuando estoy cómodo hablo y hablo y como viste nos pasamos de la hora, Es, pero bueno, es, es, cuando uno la es pasa bien. mutuo. Pues es mutuo. Y nada, mira, para todos los demás, pues ya sabéis, ya lo hice en el primero y lo voy a hacer en este. Publicaré todos los links otra vez de Mariano, por supuesto, y todos estos nuevos que os he comentado. Y como despedida os pondré un último link, que es el último punto que utilizar en despedida, que es una web que la ha hecho Mariano. Creo que la hiciste motivo de ETH Denver, que es daistats.com, un poco para saber los números que mueve DAI y pues el Ethereum que está bloqueado dentro de los CDPs y bueno, todo números Maker y números DAI. Y me lo cojo como despedida y te dejaré si quieres comentar sobre ello, pero creo que es como el epílogo perfecto porque al final de esa web pones
made by Nanex Cool, tu handle de Twitter, made by Nanex Cool, who loves numbers and loves you. Y estaba viendo tu cara escribiendo eso, te estaba viendo en ese momento, me ha hecho gracia y digo, esto va al final del podcast. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo de Daystats. No, son algunos numeritos interesantes. Lo más interesante de la página es que son todas llamadas directamente a la blockchain. No hay ningún tipo de servidor atrás. O sea, son datos al segundo de lo que está pasando con el sistema. Pues ya sabéis, echarle un vistazo y ahí estáis viendo lo último de lo último de Daystats, Makerscan, incluso informaros de XDAI y estáis en la última página de lo que está sucediendo en MakerDAO. Agradecidos de que nos hayáis escuchado una vez más en un podcast interminable, pero agradecidos de que hayáis llegado hasta aquí. Y os espero pronto con más información. Si os ha parecido interesante, compartir este conocimiento que nos ha aportado Mariano, sobre todo. Un saludo, Mariano. Muchísimas gracias. Hablamos pronto, espero. Sí, bien pronto. Chao, chao. Chao.